Buen día. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de las gónadas, que forma parte de un curso de sistema endocrino. El desarrollo de las gónadas. En primer lugar veremos los testículos. A la quinta semana de vida intrauterina se desarrolla la cresta gonadal a partir del mesodermo intermedio, de la cual se forman los cordones gonadales que crecen en el mesénquima subyacente. Son las gónadas indiferenciadas formadas por corteza y médula. En los embriones XX, la corteza se diferenciará a ovario y la médula experimentará regresión. En los embriones XY, la médula formará a los testículos y la corteza involucionará. Mientras que el mesodermo está dando lugar a la cresta gonadal, el endodermo, que reviste al saco vitelino, como se muestra aquí en la imagen, a los 24 días de la fecundación, estas células van a desarrollar a las células germinales primordiales, las cuales van a migrar a lo largo del mesenterio, como se ve aquí. Estos puntilleo amarillento está representando a las células germinales primordiales que van a migrar por el intestino primitivo, que es el intestino posterior, luego por el mesenterio dorsal aquí, para llegar a la parte posterior, a estos pliegues urogenitales, específicamente a la cresta gonadal o pliegue genital. Para la realización de esta presentación en relación a embriología se utilizó el libro de Sadler, de Arteaga y de Moore. A la sexta semana de vida intrauterina, en ese mesénquima subyacente se incorporan las células germinales primordiales en los cordones gonadales. Este es diferente, pero representa lo mismo, la migración de estas células, que aquí están pintadas en azul verdoso, las células germinales primordiales, su migración por el intestino posterior, por el meso, para llegar a la cresta gonadal. Y en este corte transversal, permítanme un momento, vemos al mesenterio dorsal aquí y distribuirse al lado derecho, al lado izquierdo, a la cresta gonadal. Dice, a la séptima semana empiezan los cambios. Antes de las 7 semanas son gónadas indiferenciadas. El gen SRY localizado en el brazo corto del cromosoma Y codifica un factor determinante de los testículos y determina la diferenciación testicular. Para que se forme una gónada se necesita el mesotelio, el mesénquima subyacente, que va a formar tejido conectivo y células de Leydig, y las células germinales primordiales que vienen del endodermo. En la quinta semana, la cresta gonadal va a tener cordones gonadales. Va a ser gónada indiferente, como dice aquí, hasta las 7 semanas. Esa gónada indiferente tiene corteza y médula. Y ya mencionamos en la diapositiva previa que en los embriones XX la corteza formará el ovario y los embriones XY la médula formará los testículos. Para la 12ª semana de vida intrauterina hay un desarrollo de la morfología externa de los genitales. Todavía no están los testículos en el escroto, es solo la morfología externa, escroto y pene en el varón, labios mayores, menores y clítoris en la mujer. Los embriones XY van a transformar los cordones gonadales en cordones seminíferos. En la mujer, la ausencia del Y o estando XX
ausencia del Y, va a condicionar el desarrollo de los ovarios. Los cordones gonadales forman los cordones seminíferos en el varón, que se condensan y se extienden hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde formarán la red testicular. Se desarrolla la túnica albuginea y desaparece la conexión entre los cordones seminíferos y el epitelio de superficie. La túnica albuginea, que se desarrolla en el borde, aquí se representa en este dibujo, la túnica albuginea es un rasgo distintivo de los testículos. Al estar en crecimiento, el testículo se separa del conducto mesonéfrico. Entre la séptima y la octava semana, los embriones XY van a tener testosterona fetal y van a tener hormona antimülleriana fetal. La testosterona fetal requiere de la gonadotropina coriónica humana para poder estimular a las células de Leydig y que se forme la testosterona. Esto ocurre entre la octava y la 12ª semana. La célula de Sertoli o célula sustentacular va a secretar la hormona antimülleriana que apoya la espermatogénesis. Desde la octava semana hasta la pubertad. Ya en la pubertad se inhibe. Algunos autores dicen que está presente la antimülleriana desde la sexta a séptima semana. Para el desarrollo de la testosterona, esa hormona gonadotropina coriónica humana atraviesa la membrana placentaria, se va a la sangre fetal y estimula a la célula de Leydig o célula intersticial, que es la que sintetiza y secreta testosterona del feto. Aquí se menciona a los conductos mesonéfricos. Los conductos mesonéfricos o de Wolf, ellos van a desarrollar algunos elementos de los genitales del varón, y los conductos paramesonéfricos o de Müller van a desarrollar algunos elementos anatómicos de la mujer. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Aquí vemos un esquema representando al desarrollo de los testículos. Desde la cresta gonadal, cómo se incorporan las células de Sertoli, las células de Leydig. Este es un corte histológico del adulto. Dijimos cordones, luego dijimos tubos gonadales, y ya en la pubertad son los tubos seminíferos. Este primero, bueno, es un corte histológico, le decimos semifino, más o menos 2 micras de grosor, coloreado con azul de toluidina. En este primer esquema son una vista panorámica, se ven tubos cortados transversalmente. Aquí un tubo a mayor aumento y vemos la luz del tubo. En la pared vemos que en la periferia, voy a pasarme a esta otra, porque aquí en la periferia del tubo, la pared, pues tenemos la presentación de estos núcleos largos, corresponden a células mioepiteliales que forman la pared del tubo. En el interior, pegadito a la membrana basal del tubo, están las células llamadas espermatogonias. Enseguida estas células de núcleo grande, células que están en división, son los espermatocitos primarios. Luego unos más pequeños son espermatocitos secundarios. Y ya cuando vemos esos núcleos alargados, significa que de los espermatocitos secundarios a los espermatozoides hay un proceso de espermiogénesis. Espermiogénesis o espermatocitogénesis, que forma parte de la espermatogénesis. Aquí ocurre, en ese proceso de espermiogénesis, ocurre la citodiferenciación para que una célula redonda ovalada, que es la espermátide, forma a los espermatozoides que tienen cabeza, cuello y cola. Entonces, dentro del tubo seminífero ocurre la espermatogénesis, la espermiogénesis,
Y ese es el desarrollo morfológico de los espermatozoides, o sea, cabeza y cola. Todavía no tienen un desarrollo fisiológico y bioquímico. Regreso a la panorámica para decirles que aquí entre los tubos, aquí, se arremolinan muchas células, entre ellas las células intersticiales, como esta aquí en el mayor aumento, la célula intersticial o de Leydig, que va a ser la responsable de la síntesis y secreción de testosterona. Hay una célula que no mencioné, voy a regresar aquí a este tercera foto para decir que están dentro del tubo también se encuentran la célula de Sertoli o sustentacular. Cuando vemos todos estos núcleos alargados que son espermátides en citodiferenciación o espermatozoides, un poquito ya más avanzado, ellos están en invaginaciones que le forman a la célula de Sertoli. No la vemos aquí. Más adelante vamos a mostrarla en un esquema. Entonces dijimos cordones gonadales, luego cordones seminíferos, luego tubos seminíferos. Entre ellos están separados por el tejido conectivo, donde se encuentran las células intersticiales o de Leydig, que son derivadas del mesénquima. A la octava semana, las células de Leydig sintetizan y secretan testosterona y androstenediona, que inducen la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos o de Wolff y la diferenciación de los genitales externos. Los conductos mesonéfricos o de Wolff, que son del varón, originan al epidídimo, al conducto deferente, al conducto eyaculador y a las vesículas seminales. La próstata y las glándulas vulvouretrales se desarrollan del seno urogenital, que es de endodermo. En la mujer, los conductos de Müller van a formar algunos elementos del sistema reproductor femenino que son el ovario, perdónenme, los conductos de Müller en la mujer van a formar al útero, a los oviductos, antes llamadas trompas de falopio, y a los 2/3 superiores o cefálicos de la vagina. El seno urogenital endodérmico en la mujer va a formar a las glándulas uretrales, parauretrales y vestibulares y el resto de la vagina. Las células de Sertoli tienen algunas funciones importantes. También son llamadas células sustentaculares. Producen la hormona antimülleriana, una hormona glucoproteica de sus siglas en inglés AMH, que suprime el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller, cuyos conductos van a formar genitales femeninos. Entonces hay que quitarlos. Por eso la célula de Sertoli produce esta hormona y quita a los paramesonéfricos, dándole libertad a los mesonéfricos o de Wolff para que den sus derivados, que como dije hace ratito son epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y vesículas seminales. Esos cordones seminíferos se van a volver tubos hasta la pubertad. Esto es ya después de la pubertad, podemos decir que la vida adulta en relación al testículo. Si hablamos un poquito, voy a regresar para terminar lo del varón, hablamos un poquito de los genitales externos. Entonces, al inicio de la cuarta semana, el mesénquima va a formar al tubérculo genital.
Más o menos para la 9ª semana se va a formar el falo, que va a dar lugar al pene en el varón. Y para la 12ª semana están los genitales externos diferenciados. En la mujer ocurre lo mismo, solo que en lugar de formar el pene, va a formar al clítoris. Y en lugar de formar el escroto, va a formar a los labios mayores y menores. Vamos a pasar al desarrollo de los ovarios. Se identificarán de manera histológica hasta la 10ª semana de vida intrauterina. Los cordones gonadales, allá de la gónada indiferente, igual que en el varón, se extienden a la médula ovárica y forman una red ovárica rudimentaria que degenerará. Los cordones corticales se extienden desde el epitelio de superficie, como se muestra aquí, epitelio de superficie, hasta el mesénquima subyacente, que es derivado del mesodermo intermedio, quedando las células germinales primitivas que venían del saco vitelino, igual que en el varón, incorporadas en su interior. A las 16 semanas de vida intrauterina, esos cordones se fragmentan y aparecen los folículos primitivos que contienen una ovogonia o célula germinal primordial del embrión XX, rodeada por una capa de células foliculares planas procedentes del epitelio superficial. Y entonces tenemos esto, que es el folículo primitivo. 10 semanas. Para las 16 semanas, en los embriones XX, los cordones se fragmentan. Aquí no mencioné la edad, pero son los cordones corticales, se extienden, ¿sí? Se fragmentan, son 16 semanas. Después del nacimiento no se formarán ovogonias. El ovario queda envuelto por una túnica albuginea y se separará del mesonefros. El mesonefros es la etapa media del desarrollo del riñón, ya que la cresta gonadal es vecina de la cresta que formará los riñones. Si habláramos del sistema genitourinario, diríamos cresta urogenital. Como solo estamos hablando de las gónadas, decimos cresta gonadal. Entonces el ovario va a quedar envuelto por la túnica albuginea y separado o se separará del mesonefros. Quedará suspendido en el mesoovario, que aquí en el esquema viene siendo esto, el mesoovario. Los conductos paramesonéfricos o de Müller van a desarrollar los oviductos, que son estos tubos. Aquí estaría el otro del otro lado que no está dibujado, que son las trompas de falopio, tubas uterinas u oviductos. Forman al útero y la parte superior de la vagina o parte cefálica. Al inicio es como está aquí está representado un tubo y aquí se fusionan y forman al útero. Voy a quedarme en esta diapositiva para explicar algunas cosas antes de pasar a la anatomía. La célula de Sertoli, bueno, la voy a buscar aquí. Aquí en este esquema del tubo seminífero cortado transversalmente, que ya sería un tubo del adolescente o adulto, es esta que está aquí, tiene forma piramidal, esta es la base, y acá arriba está la punta de la célula. Sus paredes tienen unas invaginaciones que se las forman, por ejemplo aquí los espermatozoides, en esa diferenciación de espermátide a espermatozoide, forma esas invaginaciones, ya que la célula de Sertoli o sustentacular le va a dar sostén, nutrición, protección y además va a sintetizar la hormona antimülleriana. La célula de Leydig, que estaría acá fuera del tubo, aquí, la célula intersticial o de Leydig es una célula poliédrica,
tiene varias funciones. Número 1, nutre a los tubos seminíferos. Número 2, transporta hormonas. Número 3, sintetiza y secreta testosterona, como mencioné hace rato, con el estímulo de la gonadotropina coriónica en la vida fetal. Número 4, genera la diferenciación de genitales masculinos, ¿sí? Y va a estar funcionando en la vida fetal de la 8ª semana a la 4ª semana. Y van a estar inactivas hasta la pubertad, en que se reinicia este proceso o se inicia el proceso de la espermatogénesis. Entonces vamos a pasar a la anatomía del adulto. Pues los genitales externos están formados por el escroto y el pene. En el escroto se localizan los genitales internos, el testículo y el epidídimo y el conducto deferente. El conducto deferente entra en el cordón espermático o funículo espermático. Aquí solamente está representado el conducto deferente. En un ratito más mostraré otra imagen donde hay otros elementos. Está saliendo del escroto, entrando a la pelvis, colocándose encima de la vejiga, que es esta la vejiga, yéndose hacia atrás de la vejiga. Recordemos, el testículo o los testículos son órganos pares que forman parte del sistema reproductor masculino. Tiene más o menos 4.5 centímetros de la parte más ancha de su polo a polo, muy sensible, unos 3 centímetros de ancho y unos 2 centímetros de grosor. Aquí vamos a ver cómo está el interior del testículo. Este es un esquema que muestra un corte. Está la albuginia, túnica albuginia. Va a meter tabiques para separar al testículo en lóbulos o lobulillos testiculares. Cada lobulillo va a estar ahí el tubo seminífero. De cada lóbulo testicular salen los extremos de los tubos seminíferos, formando esta red testicular o red de testis. Esa red se va a organizar en otros conductillos que llamamos conductillos eferentes, quiere decir conductillos de salida. Y se organizan formando al epidídimo, que tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. Y se continúa ese tubo con el nombre de conducto deferente. Y aquí tenemos el cordón espermático o funículo espermático. Aquí va el conducto deferente saliendo del escroto para entrar a la pelvis. Y de la pelvis está saliendo la arteria testicular. Y más adelante les explico sobre la arteria. Esa arteria testicular va a venir, va a irrigar y va a salir como vena testicular, formando una red venosa, plexo pampiniforme. También está entrando al escroto los nervios, los linfáticos. Voy a regresar a la diapositiva previa, porque ahora ya regresamos aquí para ver al conducto deferente, como en la parte distal de él forma esta ampolla. Aquí están acumulados los espermatozoides. Esa ampolla es vecina de la vesícula seminal y son órganos pares. Aquí solo estamos viendo uno. ¿Sí? Las dos estructuras, la ampolla del conducto deferente y la vesícula seminal, se unen y forman un solo tubo, que es el eyaculador. Un tubo derecho y un tubo izquierdo. Esos eyaculadores están atravesando la próstata, que aquí está coloreada en celeste, y drenando a la primera porción de la uretra masculina, que es la uretra prostática. Entre la vejiga y la próstata hay un esfínter, el esfínter interno de la uretra. Esa uretra se termina en la próstata
y continúa con el nombre de uretra membranosa, pues está atravesando aquí al perine masculino. Después se continúa dentro del cuerpo esponjoso del pene como uretra esponjosa. Y aquí tenemos el orificio uretral externo. Regresemos al interior para ver aquí, después del periné, a la glándula bulbouretral, que es derecha e izquierda, cuyos conductos drenan a la uretra esponjosa aquí. Y son dos también. Aquí la que es única es la próstata. También repasamos aquí, en la parte anterior, pues está el pubis. Mejor dicho, estaría la sínfisis del pubis. Luego la vejiga, ampolla del conducto deferente, vesícula seminal y el recto. Recto, conducto anal y ano. Y atrás del recto, pues el hueso sacro. Este es un corte de un tubo seminífero observado con microscopía electrónica de transmisión. Vemos al tubo, vemos la base, la membrana basal del tubo, el interior con todas estas células. Espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides, estos más pequeños, y en el interior todas las colas de los espermatozoides. Pues les explicaba en el esquema, el sistema reproductor masculino se estudia como órganos internos y externos. Los internos son los testículos, los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y los externos, el escroto y el pene. A los testículos también se les llama gónadas masculinas, ya que en ellos ocurre el proceso de espermatogénesis y espermiogénesis, con el estímulo de la hormona estimulante de la espermatogénesis, equivalente a la hormona folículo estimulante en la mujer. Y algunos autores la llaman igual para los varones, hormona folículo estimulante. Ya vimos que están ubicados en el escroto, suspendidos por los cordones espermáticos. Tienen una longitud de 4 a 5 centímetros por 3 por 2. Esto explica el esquema, que ya lo expliqué, voy a pasarlo. Bueno, vamos a decir algo que tal vez no he dicho. Vamos a regresar al esquema del varón. ¿Qué ocurre en el testículo? La espermatogénesis, o sea, el desarrollo morfológico de los espermatozoides, que tienen cabeza y cola. Cuando los espermatozoides son pasados al epidídimo, que es este, a través de la red testicular y los conductillos eferentes, aquí en el epidídimo van a lograr la madurez fisiológica y bioquímica. Y ahora sí, adquieren movimiento propio y van a salir de ahí para viajar a la ampolla del conducto deferente. Ahora sí puedo pasar esta diapositiva. Y vamos a pasar al ovario. Antes voy a hablar de las funciones de la testosterona. Necesito salirme de ahí. Está en mi máquina. Las funciones de la testosterona en el adulto. Pues primero, en la adolescencia, pubertad, pues las características sexuales secundarias.
el desarrollo del vello corporal, pubis, axilas, barba, cambio de la voz, entre otras. Ya el adulto más, vamos a ponerle 35, 40 años, pues hay una calvicie masculina que, o sea, la calvicie que también le da la testosterona. Incrementa el grosor de la piel, aumenta la secreción de glándulas sebáceas, sobre todo en la cara, y en los adolescentes pueden tener acné. También la testosterona facilita el aumento de la masa muscular, más que en la mujer. Aumenta la matriz ósea y provoca depósito de calcio en el hueso. En la pelvis provoca estrechamiento de la salida de la pelvis, alargamiento y adopta una forma de embudo que son características de la pelvis masculina. Incrementa el metabolismo basal en un 5 al 10%, aumenta el número de eritrocitos, aunque no aumenta los niveles de eritropoyetina, ¿sí? Y aumenta la absorción a nivel del tubo contorneado distal del sodio y del agua. La testosterona penetra en las células y se convierte en dihidrotestosterona, se va a unir a un receptor en el citoplasma, pasa al núcleo y aumenta la transcripción del DNA a RNA y aumenta la proteína celular. La testosterona va a tener una retroalimentación negativa. Si no hay formación de espermatozoides, pues va a aumentar la hormona estimulante de la espermatogénesis. Pasamos a la mujer. Aquí se explican algunas cosas que les voy a mencionar en el esquema. Es el corte medio sagital de la pelvis de una mujer y muestra aquí el monte del pubis, este panículo adiposo, luego la sínfisis del pubis que está formada por un cartílago fibroso, posterior la vejiga, este saco es la vejiga y la uretra, enseguida el útero y la vagina, y enseguida el recto y el hueso sacro. Regreso al útero para ver al oviducto y al ovario. Aquí pues se ve uno solamente. Recuerden que son pares. El oviducto y los ovarios son pares, el útero es solo uno. Y genitales externos, pues el clítoris, que es este, labios menores, labios mayores. El introito vaginal es aquí, ¿sí? Y el orificio externo de la uretra aquí. Todo esto lo conocemos como vulva. En una vista de frente, pues está aquí el útero, que tiene un fondo, un cuerpo y un cérvix. La vagina, aquí, y está representado solamente un oviducto. Recuerden que el otro está del otro lado, el oviducto y el ovario. La pared del útero está formada por la mucosa, que se conoce como endometrio, el miometrio y el perimetrio o peritoneo. Es músculo liso, es una capa gruesa de músculo liso. Y el oviducto tiene una mucosa formada por un epitelio cilíndrico simple, ciliado, alternando con no ciliado, la capa de músculo liso y el peritoneo. El oviducto tiene la parte fimbriada muy cerca del ovario, después la parte más ancha que es el infundíbulo, luego la ampolla, luego el istmo y la porción intramural. En la ampolla es donde ocurre la fecundación. El oviducto tiene un movimiento peristáltico y es muy interesante la función que hace con los diferentes cambios de hormonas en el ciclo sexual femenino. Hay un momento cuando ocurre la ovulación y el ovocito es llevado a la ampolla, hay un momento de un stop de la trompa para esperar a los espermatozoides y que ocurra la fecundación. Una vez que ocurre la fecundación, se reactivan los movimientos para llevar al cigoto hacia la cavidad uterina,
que está preparada para la implantación en caso de un embarazo. El ovario aquí lo vemos suspendido por el ligamento suspensorio del ovario, y entre el ovario y la trompa está el mesoovario. Aquí vemos al ovario y a la fimbria. En la corteza del ovario va a ocurrir la folículogénesis y dentro de ella la gametogénesis, que corresponde en la mujer a la ovogénesis. Y aquí vemos un corte histológico donde vemos un folículo antral, un folículo maduro o de Graf. Si seguimos con la anatomía, ¿cuál es la irrigación? Arterias y venas. Luego hay linfáticos y los nervios. Una notita para los nervios. La función de los nervios es vasomotora, ya que para la secreción hormonal tienen un control por el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Para el testículo es la arteria testicular, que se origina de la aorta abdominal, entre las arterias renales y la mesentérica inferior. Está situada esta arteria primero en el plano retroperitoneal, recorre hacia el testículo en sentido lateral oblicuamente, hacia abajo y lateralmente en la región lumbar y luego en la fosa ilíaca. Llega al conducto inguinal, por el que transcurre para terminar en el borde posterior del testículo. Este es el testículo y aquí, este es el testículo y aquí atrás está la arteria. Llega a la arteria y le va a formar una red de arterias al testículo, que van a ir cambiando a arteriolas y luego se van a ir transformando a vénulas para terminar en la vena testicular, que sale de ahí y va a drenar a la vena cava inferior en el lado derecho y a la vena renal en el lado izquierdo. Otros son los linfáticos. Pues hay linfáticos en el escroto, en la región inguinal, región lumbar, región sacra. Finalmente van a drenar los linfáticos pues a la aurícula derecha del corazón. Los nervios van a adoptar la vía de las arterias y provienen de los plexos lumbares, el simpático, de los plexos aórtico, testicular, hipogástrico inferior y deferencial, el parasimpático. En la mujer, bueno, aquí para el hombre y la mujer nos sirve ver esta arteria aorta abdominal y la salida de la arteria gonadal. En el hombre es la arteria testicular y en la mujer la ovárica. Y aquí pues es la arteria ovárica la que estamos mostrando. Esa arteria ovárica va a venir al ovario y va a formar una rama para la trompa uterina. Vemos acá se bifurca la arteria aorta en las ilíacas comunes y luego esta se bifurca en la ilíaca interna y externa. La ilíaca interna forma la arteria uterina, que va a ir al útero. De ella sale la arteria vaginal, que va a ir a la vagina. La arteria uterina da una rama para la trompa uterina, que se anastomosa con la rama que dio la ovárica. Entonces aquí en los genitales internos tenemos una gran red de arterias, muy abundante, pues preparándose para el embarazo, la formación de la placenta, etc. Esto es lo que ya, bueno, cuando la arteria ovárica o testicular va a llegar a la gónada, pues va a estar cruzando los músculos psoas ilíacos. En el caso del ovario, pues ahí en el mesovario se va a ir distribuyendo. En el varón, pues va a ir hasta el escroto. Drenaje venoso, tanto para el hombre como para la mujer. La vena del lado derecho va a drenar en la vena cava inferior y la del lado izquierdo a la vena renal. Los linfáticos en la mujer. Igual aquí pues tenemos los de la región inguinal,
los linfáticos de la región sacra, de la región lumbar. Las hormonas testiculares, ya les platiqué sobre la testosterona, las características o las funciones de ella, y la retroalimentación es una retroalimentación negativa. En este esquema todavía se muestra FSH y LH. Ya les mencioné que la FSH es la hormona estimulante de la espermatogénesis que se encuentra dentro de los tubos, y la LH es la hormona estimulante de la célula intersticial que están afuera de los tubos. La secreción de la testosterona que va a ir al hipotálamo para hacer esa retroalimentación negativa. En este esquema se ven los niveles de las gonadotropinas, de la testosterona y de la antimülleriana. Vamos a seguir la testosterona, que es el café pálido. La vida fetal aquí sube, dijimos que a la 8ª semana. En el nacimiento baja. Y luego está en la infancia, pues bajita, más bajita. Ya en la pubertad empieza a subir y en la vida adulta pues se mantiene alta. Si vemos la antimülleriana aquí en azul, pues como está inhibiendo la función de los conductos de Müller, pues está alta. Las hormonas ováricas, ¿cómo funcionan? Pues el hipotálamo va a tener la síntesis y secreción de las hormonas liberadoras, de las gonadotrópicas. Esas hormonas hipotalámicas van a ir a la adenohipófisis, donde se van a sintetizar y a secretar la folículo estimulante y la luteinizante. En otro esquema voy a explicar cómo funciona el ovario en respuesta a estas hormonas. Aquí está este esquema del ciclo sexual femenino. Está la gráfica de las hormonas, aquí en rojo, celeste, azul y verde. Entonces, el ciclo sexual femenino, para estudiarlo, lo dividimos en el ciclo ovárico, que es este, y en el ciclo endometrial, que es este. Recordemos que las hormonas ováricas van a estar actuando en otros órganos, como la glándula mamaria, etc. Vamos a hacer hincapié en el ovario y el endometrio. Los primeros días del ciclo es la menstruación, la fase menstrual. Vemos que se eleva la FSH y empieza a elevarse la LH. La FSH actúa en el ovario para formar al folículo y que dentro del folículo se forme el ovocito. 24 horas antes de la ovulación, en la gráfica se eleva la LH, aquí pintada en azul, la LH aquí pintada en rojo, se eleva la FSH, pero mucho más se eleva la luteinizante. Todas las hormonas están elevadas, vemos aquí a los estrógenos y empieza una elevación de progesterona. Sin embargo, la hormona más importante para que ocurra la ovulación es la luteinizante, que está aquí en rojo. Un pico alto en la gráfica significa que va a ocurrir la ovulación. Una vez que ocurre la ovulación, gracias a la LH, el folículo vacío va a transformarse en cuerpo amarillo, gracias a la LH. Entonces, en la fase folicular, el folículo ovárico secreta estrógenos que actúan en el endometrio, que acaba de ocurrir la menstruación, para que ese endometrio se recupere por la proliferación endometrial. En la segunda fase del ciclo ovárico, la luteínica, el cuerpo lúteo o amarillo secreta progesterona que hace que el endometrio pase de una fase proliferativa a una fase secretora, preparándose para la implantación. Si no se embaraza, vuelve a menstruar, vuelve a iniciar el ciclo sexual femenino. La histología de los ovarios, pues tienen una corteza en la periferia
donde vamos a encontrar los diferentes estadios de los folículos hasta alcanzar el folículo maduro o de Graf. Este es otro corte histológico. Aquí hay varios folículos maduros. 15 a 20 folículos inician su desarrollo cada ciclo y pues solo uno y en algunas ocasiones dos podrían terminar. Vamos a pensar en un embarazo con producto único y que sea uno el que termina la madurez hasta el final. Este sería un folículo de Graf. Se movió aquí, disculpen. Pero aquí voy a leerles, es un esquema que muestra el folículo de Graf, que está formado está dentro del ovario, antes de la ovulación. Y las características son, afuera tiene las tecas, teca externa fibrosa, teca interna vascular, luego tiene la granulosa, luego tiene un cúmulo óforo que une al ovocito o lo sujeta al folículo. El ovocito tiene una corona radiada, una zona pelúcida, una membrana celular, un citoplasma y su núcleo. Y tiene un antro. Otra vez, teca externa fibrosa, teca interna vascular, la membrana basal del folículo, las células de la granulosa, el antro folicular, la corona radiada del ovocito, el cúmulo óforo que une el ovocito al folículo. Regreso a la corona radiada, zona pelúcida, membrana celular, citoplasma del ovocito, núcleo del ovocito. El ovario mide 4.5 centímetros más o menos. Un folículo de Graf mide 25 milímetros. Un ovocito mide 100 micras. Este pues es, dice el momento exacto de la ovulación. Aquí está la liga, si lo quieren ver en internet, la ovulación humana. Dicen que dura aproximadamente 15 minutos. Genes para el desarrollo del ovario, pues aquí puse unos 10, no los voy a mencionar, ustedes pueden leerlo. Y para el desarrollo del testículo puse otros 10. Esta liga pueden ver la ovulación. Voy a solamente una introducción al envejecimiento femenino. Definiciones según la RAE. Pubertad. Primera fase de la adolescencia en la cual se producen las modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta. Menarquia. Aparición de la primera menstruación. Menopausia. Cese natural y permanente de la menstruación. Climaterio. Periodo de la vida en que cesa la función reproductora. O sea, una vez que pasó la menopausia, estamos en el climaterio. En el varón, pubertad, adulto y envejecimiento. Para nombrar al envejecimiento masculino se han utilizado varios términos que son equivocados: andropausia, climaterio masculino, androdecline, etc. Aquí Hilda Monteagudo Peña y colaboradores menciona Adam, Padam, Pedam, Daem. Adam, de sus siglas en inglés, declinación de andrógenos del envejecimiento masculino. Padam, de sus siglas en inglés, deficiencia parcial de andrógenos en el envejecimiento masculino. Pedam, declinación endocrina parcial del envejecimiento masculino. Deam, deficiencia de andrógenos en el hombre envejecido, o hipogonadismo de inicio tardío. Tal vez la más fácil de aprendernos sería hipogonadismo de inicio tardío, para no llamarle andropausia o climaterio masculino, que son erróneos. Prefiero hipogonadismo de inicio tardío. Y ahí están los datos del artículo si lo quieren revisar. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguir estudiando, revisar artículos, libros, para que sigamos aprendiendo este tema que es muy, muy interesante.
Si ponemos atención, cuando hablamos de embriología, estamos hablando de fisio y de endocrino, muy importante en la vida intrauterina. Adolescencia, adulto, todo el tiempo nuestro sistema endocrino va a estar trabajando tanto en hombres como en mujeres. Muchísimas gracias por su atención, espero que sea de su agrado.